Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por estar en este on live, platicando con dos súper joyeras, pero además que tenemos la fortuna de que sean profesoras de centro. Yo soy Marta Carmela Sotelo, soy la coordinadora del posgrado de joyería y les voy a explicar un poco cómo va a funcionar. Estamos en vivo en tres plataformas, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn. Entonces lo que pueden hacer es irnos poniendo sus comentarios, yo los voy a ir leyendo y en el momento de preguntas y respuestas se las haré llegar a Lorena y a Vanessa. Primero vamos a presentar el trabajo de Vanessa. Vanessa va a hablar acerca de su trabajo y posteriormente Lorena hablará del suyo y entonces sí nos metemos de lleno a las preguntas. Vanessa Drummond es una diseñadora con alma mexicana y venas brasileñas, con una gran trayectoria en Italia y México. Lleva en México 19 años. Tiene una maestría por el Instituto Europeo de Diseño de Milán, ha logrado varios premios y eso la ha llevado a trabajar con compañías de diseño como Bulgari, Damiani y Armani. Es diseñadora externa de Tane y tiene su empresa homónima, donde el protagonista de las colecciones son las formas circulares, el cristal hecho a mano y las combinaciones inesperadas de materiales y texturas. Ha colaborado con Huawei durante 2 años consecutivos con las colecciones Sunrise y Sunset y actualmente es parte del Consejo de Moda de Reforma y mesa directiva de Fashion Group International México, así como también profesora en esta institución. Entonces, bienvenida, Vanessa. Hola Maca, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por todos que se conectaron. Yo quisiera empezar esta plática contándoles un poquito mi historia, porque yo creo que es muy importante conocer la historia del diseñador o de la marca para entender la razón por la cual hace lo que hace, ¿no? Entonces voy a regresar un poquito la historia, mi historia de vida. Yo cuando tenía, bueno, más bien soy del sureste de Brasil. El estado se llama Minas Gerais, o sea que soy minera por nacimiento, a empezar todo de ahí, ¿no? Cuando era chica, con 10, 11 años, en vez de jugar normalmente en bici o ir a nadar, me gustaba mucho. Yo vivía en una casa cerca de las montañas y mi diversión era ir a recoger cristales brutos en la montaña, ¿no? Entonces iba con mis hermanos, los recogía y era como si fueran mis tesoros, ¿no? Me daba mucha tranquilidad hacer eso. Luego fui creciendo y a los 13, 14 años empecé a coleccionar bisutería. Había un mercadito, todas las semanas iba y compraba, no una o dos, o sea, compraba toda una bolsa de bisutería. No las usaba, pero me encantaba hacerlo, ¿no? Luego, con 18 años, vi un anuncio en el periódico, diseño de joyería. Ya sabes cuando te das el clic. Dije, bueno, quiero hacer eso. Entonces me puse a hacer el curso y todo. Y como 6 meses después, vi otro anuncio de un concurso a nivel nacional de diseño de joyería con piedras brasileñas. Y me inscribí. ¿Y qué creen? Sí, gané primero lugar a nivel nacional con ese dibujo. Entonces ahí fue como empezó la aventura. Pero había un pero. Yo vengo de una familia muy tradicional de abogados y me dijeron, ¿cómo vas a hacer joyería? ¿Vas a ser artista? ¿No? Entonces tuve no sé si un bloqueo, pero necesitaba una carrera que fuera compatible con la joyería, porque no existía una carrera tal cual, ¿no? Entonces, muy chistoso, igual mucha gente se va a identificar conmigo. Yo empecé, junto con la joyería, la carrera técnica de joyero, a hacer contabilidad. Entonces parece un poco como joyería de un lado y contabilidad del otro, ¿no? Eso porque
busqué una carrera que complementara lo de la joyería. Entonces así fue. Hice 4 años de contabilidad junto con la joyería. O sea, en la mañana uno, en la noche otro. Y si quieres, Jesús, pues ponemos las imágenes. Aquí está a la izquierda, ven el primer premio, que fue con 19 años. El segundo, bueno, yo gané a nivel nacional en Brasil 4 años consecutivos. Y aquí están las piezas. Y es mucho mérito lo de la joyería en mi vida, porque yo solita, con las becas que me daban el gobierno por los concursos, yo hice toda mi carrera técnica de joyera. Luego, con 24 años, 25, ya había terminado las carreras y me puse a trabajar en una joyería como vendedora, diseñadora, porque no existía la carrera como tal. Y por las revistas de joyería que llegaban eran italianas, yo empecé a estudiar italiano. Entonces fue como llegó Italia en mi vida, no tenía nada programado. Hoy en día todo el mundo sabe lo que va a estudiar, a dónde va. Yo sí creo en destino porque es un poco lo que pasó en mi vida. Estaba en la oficina haciendo un dibujo privado para un cliente y llegaron, Vane, ven, allá afuera está una italiana, nadie la entiende. Entonces salí y así como les estoy platicando mi historia, le platiqué a ella y me dijo, Vane, ¿por qué no vas a Milán? ¿No vienes? Ella era la representante del Instituto Europeo de Design de Milán, que estaba paseando en mi ciudad, y me dijo, ¿por qué no vienes a Milán a hacer una maestría? Dije, no, esa señora está loca, o sea, yo empezaba a trabajar, ¿no? Y bueno, muy simpática y todo, se terminó la conversación, y como todo en la vida, no sé, hay etapas que empiezas parece que está todo equivocado, ¿no? Yo troné con un novio, peleé con mi papá, y la señora seguía, Vane, vente a Milán, vente a Milán. Entonces le contesté, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo dura ese curso? Me dijo, 4 años. Dije, no puedo, ni tiempo ni dinero. Me dijo, mira, con tu currículum hacemos un plan especial y lo haces en un año. Entonces vendí todo lo que tenía, aparte de las becas me dieron lingotes de oro también en los concursos. Me fui a Milán y en vez de estudiar un año, me quedé 2 estudiando y otros 2 trabajando. Siguiente, Jesús, la diapositiva. Aquí está lo que yo hacía en Milán, que era alta joyería. Yo trabajé en Micheletto, que era una empresa que maquilaba Bulgari, Damiani, Mikimoto, o sea, eran piezas muy alta joyería, ¿no? Oro, diamantes, hacíamos cierres de pulseras de relojes, ¿no? Me volví una experta en el sector, ¿no? Siguiente, Jesús. Aquí son proyectos recién llegados a México. ¿Cómo llegué a México? Conocí a mi esposo, que también estaba haciendo una maestría en Milán. Vivimos allá juntos 4 años y ya venimos. Y aquí está, mi primer proyecto fue mi anillo de matrimonio. Está la G y la B. Luego, cuando estaba embarazada de Mateo, mi hijo, hice una colección de abecedario inspirado en animalitos. Ahí está, Mateo. Estuve en Palacio de Hierro y vendimos 4,000 dijes. Luego, otras colaboraciones con Oscar Figueroa, ganamos la Bienal de México, y aquí fue donde encontré el cristal con Perry Long. También un concurso de perlas de Tahití. El tema era fuego bajo hielo y en la inspiración me encontré con el cristal y me encantó. Siguiente, Jesús. Ahí está cómo empieza mi línea. Las formas circulares están muy presentes, es muy minimalista, pero el color, y creo que esa mezcla de alta joyería con accesorios funcionó muy bien. Siguiente. Aquí, no sé si se logra ver, también tengo muy presente el movimiento, me gusta mucho el baile, entonces todo está mezclado.
Y como les comenté, como cuando yo era chiquita y me daba mucha tranquilidad la joyería, mis clientes me empezaron a decir aquí en México, Vania, es que tu joyería nos transmite mucha tranquilidad. Entonces ahí fue cuando dije, bingo, lo logré. Si ellas logran captar lo que yo puedo hacer, siguiente Jesús, lo que yo siento está perfecto, ¿no? Entonces todo tiene una congruencia en la exhibición, las piezas, siguiente Jesús. Una colaboración, bueno, inédito, una pieza también con el cristal, siguiente. Las colaboraciones en Italia y en México, siguiente Jesús. Aquí está la colaboración, soy diseñadora externa de Tane, hicimos esa colección Astrid, donde tengo el cristal pero rectangular para que no se pareciera tanto a mis piezas, sin embargo está mi ADN y el de ellos, ¿no? Siguiente Jesús. La siguiente fue la colección Enamorados en plata y en oro. Siguiente Jesús. Luego con Huawei, siempre mezclando los tonos del amanecer inspirados en el celular y el degradado, los colores en los elementos del celular, el zoom, la cuarta cámara. Siguiente, Jesús. Imágenes de campaña. Siguiente. Aquí la conceptiva colaboración que fue inspirada en el P40 con tonos más fríos, negros, la línea del horizonte. Siguiente, Jesús. Aquí un poquito el proceso de creación, porque mucha gente cree que yo compro el cristal hecho. No, no, no. O sea, son varillas, lo trabajamos a mano, es muy laborioso. Luego terminamos en frío. O sea, es un trabajo muy padre. Siguiente. Bueno, aquí están mis datos, y ya. Gracias, Vanessa. Qué interesante. No hablé muy rápido, pero bueno, ahí está el resumen de mi vida. Literalmente el resumen de tu vida. No, al contrario, muchas gracias porque justamente va a ser interesante ver el contraste con el trabajo de Lorena. Ya tenemos algunos comentarios, te mandan algunas también felicitaciones que ahorita mientras Lorena presenta vas a poder checar. Pero bueno, entonces, por favor, vayan poniendo preguntas. Ahorita que vieron la presentación de Vanessa, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir leyendo y recabando para hacérselas en cuanto Lorena acabe de hacer su presentación. Entonces, voy a empezar con el currículum de Lorena. Lorena Lazard es una artista mexicana que basa su trabajo en la búsqueda introspectiva de experiencias y recuerdos. A través de sus piezas intenta entender su lugar y las razones de su existencia. Su trabajo ha sido exhibido en las ferias internacionales de Schmuck en Múnich, SOFA Chicago, Sierra Art, Holanda y Sharon Prancer Art en Nueva York. También en varios museos, incluyendo el MAD de Nueva York, el Metal Museum de Tacoma, el Bellevue Art Museum, CAFAM en Los Ángeles, Houston Center, Estonian Museum, Museo José Hernández en Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes en Lisboa, el Museo de Arte Moderno, Museo Tamayo. Sus piezas han sido publicadas en las revistas Metalsmith, Ornamenta y en la serie 500 Large Books, entre otros. En el 2018 ganó el segundo lugar en la Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea en Argentina. En 2013 co-curó la exposición La Frontera en el Museo Franz Mayer y en el 2018 La Frontera, encuentros a lo largo de esta en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York. Es la creadora de la Escuela de Joyería Contemporánea Atelier Lazard y es desde 2017 docente en esta Universidad Centro. Y entonces, aquí está Lorena. Hola Maca, hola a todos, muchas gracias por acompañando. Bueno, déjenme, voy a preparar mi presentación. Yo tengo una historia similar y muy diferente a la de Vanessa, pero similar en cuanto a que llegué a la joyería un poco por casualidad también, no fue algo que planeé. Entonces nací en la Ciudad de México y para los que vivimos aquí sabemos que es un lugar
absolutamente claroscuro, con mucha luz y mucha oscuridad y con muchos contrastes y muchas oposiciones y opuestos. Nací de una familia que viene de Europa, judía, y entonces crecí con estas imágenes muy contrastantes de lo que veía en casa y lo que veía afuera. Y todo esto obviamente tiene un efecto en mí. Como dijo Maca, realmente mi trabajo es una búsqueda hacia el interior, es una búsqueda espiritual y es una búsqueda de entender cuál es la razón de mi existencia en este mundo. Estas son imágenes de mi taller hoy en día. Voy a contar un poquito cómo llegué a la joyería, más que por dar un currículum, sino creo que todo lo que hice antes tiene que ver con lo que hago hoy en día y con lo que he hecho en la joyería. Yo estudié agronomía primero, soy agrónoma, me recibí, nunca ejercí, pero terminé como agrónoma y trabajé con tierra, obviamente, con campesinos. Y saliendo de la universidad hice una maestría en sociología. Y después realmente llegué a arte por casualidad. Me fui a vivir a Estados Unidos y ahí empecé a tomar clases en la universidad de Estados Unidos y de Europa. En los departamentos de arte uno puede escoger metales. Entonces yo tomé el área de metales dentro de la carrera de arte. Y así es como llegué, básicamente. Entonces, quiero hablar un poquito de mi trabajo. Voy a mencionar algunas piezas que tengo. Quiero empezar con algunas piezas que a mí me interesan a nivel político y social. Acuérdense que yo vengo de una maestría de sociología antes de ser artista. Entonces, voy a mencionar algunas piezas. Este chaleco se llama Chaleco para sobrevivir en la Ciudad de México. Cuando yo regresé de Estados Unidos a vivir a México era cuando la delincuencia estaba a todo, los secuestros estaban a todo, y era un poco esta respuesta ante el crimen y ante todo lo difícil que estábamos viviendo y que vivimos, obviamente, en esta ciudad. Entonces, es un chaleco hecho de malla, un poco la malla referencia a mis ancestros europeos. Obviamente en México no se usaba la malla, es una protección que se usaba en Europa, entonces tengo esa referencia. Y el corazón es un corazón repujado. No se llega a ver muy bien en esta imagen, pero en los rayos de cobre dicen las razones de la sobrevivencia, de mi sobrevivencia en esta ciudad, que son familia, son amigos, son intimidad, son color, son magia. Son todas estas cosas que yo encuentro que en México a mí me siento protegida por todas estas cosas. Esta otra pieza es en respuesta a toda la criminalidad y las muertes y los desaparecidos que hay en nuestro país, desgraciadamente, y cómo nos llegamos un poco a acostumbrar a hablar de cadáveres, de hablar de muertos, de hablar de números y números y números, y nos hemos vuelto muy insensibles al respecto. Y era una respuesta de reivindicar estos números que no tienen cara y que no tienen nombre. No sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres, no sabemos su familia, no sabemos su historia. Entonces, la idea son figuras que tomé del periódico, siluetas que tomé del periódico de gente que habían encontrado asesinados por crimen. Están hechas en latón con pintura de coche, porque en esa época se encontraban muchos cadáveres en los coches, y lo que hice es coserle un corazón, está cosido un corazón en una imagen transferida, como una forma de reivindicar, de darle humanidad a esos números que oímos y oímos y oímos, y pues ya a veces estamos totalmente desensibilizados. Esta otra pieza está hecha en respuesta al terremoto que tuvimos en el 2019, creo que fue. Creo que sí. Bueno, el lado izquierdo son pedazos de un edificio en la Ciudad de México. No es de los edificios que se cayeron, pero sí eran pedazos de brick que encontré, escombro que encontré, que cayó de un edificio a partir del terremoto. Y el lado derecho son unas piezas de plata hechas en respuesta a las de estos escombros,
Y lo que yo quería hablar con esta pieza es, fue muy impresionante en el terremoto cómo siempre que estamos ante situaciones de mucho dolor y mucho estrés, cómo nos volvemos muy solidarios, cómo en ese momento sí somos solidarios y pensamos en los otros. Entonces, estas piezas de plata hechas a la derecha, en la mano derecha eran como representar nuestra mejor versión, lo que podemos llegar a ser. Entonces, la idea es que lo que somos, ¿no? Podamos trabajar, llegar a lo que podemos llegar a ser. Todos son dijes que se pueden usar con o sin estas piezas de escombro. Y también otra preocupación mía muy grande era sobre la frontera México-Estados Unidos. Entonces, en el 2013 hicimos una exposición muy grande que estuvo en México y en Estados Unidos, en muchos lugares, sobre la frontera México-Estados Unidos y la respuesta de artistas a través de joyería contemporánea. Entonces, mis piezas eran piezas hechas de tierra. Una es tierra de Estados Unidos y la otra es tierra de Estado de México. La verdad es que nunca apunté cuál era cuál, porque tenía yo la intención de que se me olvidara. La idea es de que no supiera. La verdad, si hoy me preguntan cuál es la tierra de México, cuál es la de Estados Unidos, no lo sé. Fueron tierras que se fueron tomadas justamente en la frontera, unos kilómetros una de otra, y el no saber cuál es cuál, pues es justamente el objetivo de la pieza, ¿no? Que por un lado, pues estamos hablando de la misma tierra, y por el otro lado tiene una valoración y un entendimiento absolutamente diferente. Todas estas piezas fueron en respuesta a la frontera, todas son con tierra de México y de Estados Unidos. Este otro cuerpo de trabajo se llama Cantus mollis. Acuérdense que yo también soy agrónoma, entonces me interesa mucho en las plantas, siempre es algo que estoy como observando, como analizando, como disfrutando, todos los pequeños detalles, las sombras, las nervaduras, las texturas. Entonces, esta pieza surgió a partir de esta imagen, es una imagen de un fotógrafo muy famoso, y entonces lo que yo me quería preguntar con toda esta serie es, ¿cómo una misma realidad puede tener muchísimas lecturas? Entonces, esta misma realidad, dependiendo del lugar donde yo me pongo, le voy a dar una lectura diferente, siendo la misma realidad. Entonces, la idea era hacer una serie donde todas las piezas tuvieran de origen esta imagen. Entonces, esta es una imagen que ya está intervenida, obviamente, pero aquí se puede ver entera. Y entonces, todas las piezas son imágenes transferidas de esa pieza original, de esa fotografía original. Estos son prendedores con plata y oro. Este ya tiene hierro. Esta imagen transferida tenía cierta transparencia, entonces por atrás también daba información, también comunicaba. Todas estas son piezas de esa serie. Bueno, y ahora lo que estoy trabajando es con la tierra. Entonces, la verdad es que la primera vez que utilicé yo tierra en mi trabajo fue para hacer esta pieza. Es una pieza muy fuerte para mí, con mucho contenido emocional. Está hecha con tierra de la tumba de mi padre. Mi padre murió cuando yo era muy joven, a los 15 años, y el momento en donde yo me pude conectar totalmente con su muerte fue en el entierro. Entonces, bueno, el entierro y la tierra tiene un significado especial, obviamente, para mí. Esta no es una pieza de joyería, es una escultura, pero está hecha con esa tierra. La hice muchos años después, obviamente no la hice cuando él falleció, la hice como 30 años después. Y después fui invitada por una galería en Estados Unidos, en Nueva York, donde el objetivo era que los artistas utilizaran algún elemento que habían usado en el pasado, pero que ahora lo usaran desde un lugar diferente, que le dieran una revaloración, algún elemento, ya sea material o simbólico, conceptual, que habían usado en el pasado. Y entonces a mí me pareció interesante que si ya había hecho yo esa pieza de tierra asociada a la muerte, ¿qué pasaría si yo empezara a hacer piezas que la tierra tuvieran una asociación hacia vida, hacia crecimiento, hacia posibilidad, hacia fe? Y bueno, a partir de eso es cuando empecé a hacer estas piezas.
todas son tierra de mi jardín, hierro, pintura electrostática. Y ahorita lo que estoy trabajando ya para terminar es una serie que se llama En el Comienzo. Estoy, como yo les dije, preocupada por la razón de nuestra existencia o de mi existencia a un nivel simbólico, a un nivel espiritual, si lo quieren ver desde ese lado, y todas estas piezas son respuesta a esta búsqueda interna. Entonces, estas son las series que les puedo compartir. Todas están hechas de nuevo con tierra de mi jardín. Algunas tienen pigmentos, esmalte. Y algunas como esta, por ejemplo, también tiene tierra de todas partes del mundo. La del lado izquierdo sería tierra de mi jardín, la del lado derecho es tierra de diferentes partes del mundo. Entonces también es una respuesta así de mi lugar y de mi relación y de mi contacto con el exterior. Y todas estas, pues son piezas que tienen que ver con esa serie. Listo. Gracias. Gracias a ti, Lore. Y ahora sí, ya estamos aquí las tres. Gracias por estar. Qué interesante y qué diferente. Y antes de seguir un poco con las preguntas que nos van a estar haciendo y que los invito a que las hagan en el chat, y de las preguntas que teníamos un poco planeado que íbamos a hacer durante esta plática, quiero que los que nos escuchan nos entiendan pues esta diferencia de dónde vienen, porque Vanessa viene del diseño y Lorena viene del arte. Entonces son, para empezar, dos acercamientos diferentes a la forma de crear y que esto nos va a dar paso, pues justamente a esta conversación que vamos a tener y que se llama Entendiendo la joyería desde diferentes visiones. Entonces, no sé si alguna de ustedes quiera comentar cuál es esta diferencia o desde dónde parte cada una con respecto al arte y con respecto al diseño. Mira, yo creo que las dos visiones son muy válidas y vuelvo a lo mismo. Si tú conoces la historia y la esencia de cada quien, se ve reflejada en las piezas. O sea, eso es eso es lo que da valor a las piezas y al trabajo de cada quien, ¿no, Lore? Sí, yo creo que en ese sentido, a mí me gustó mucho que empezaras tú a hablar de tu historia, ¿no? Que no entraras directamente sobre las piezas, porque, claro, yo entiendo que mi historia y mis piezas más bien son el resultado de mi historia. Entonces, es vital que yo hable de mi historia para poder hablar de mis piezas. Así es, así es. Para mí es muy válido, ¿no? En cualquier trabajo, si entiendes de dónde viene, lo que tienes en tu mente, toda tu historia, es la base de todo, ¿no? Entonces podemos partir que el punto en común entre el diseño y el arte es la creación. Totalmente. Transmitir el que cada una de ustedes esté logrando transmitir, porque creo que justamente, Vanessa, tú mencionabas en algún punto, cuando la gente empezó a responder a tus diseños, a ti te maravillaba el entender que habías sido capaz de comunicar eso que querías. Y Lore todo el tiempo está tratando o bueno, en la presentación nos habla acerca de esta comunicación y de lo que quiere decir a través de los conceptos que va planteando, ya sean políticos o ya sean personales. Entonces, la primera pregunta que teníamos era, ¿para quién diseñan? ¿Para quiénes son sus piezas? Porque dentro de la joyería contemporánea y dentro de la joyería comercial, como normalmente se entiende, o dentro del arte y dentro del diseño, tenemos diferentes públicos, tenemos diferentes portadores, usuarios, compradores. Entonces, ¿para quién diseñan ustedes? ¿Para quién son sus piezas? Mira, es complicado porque yo no diseño para nadie.
En verdad no diseño para nadie. No tengo un cliente en mente, no tengo una imagen de a dónde quiero llegar en cuanto al usuario. Por supuesto, quiero que mis piezas se usen. A final de cuentas, no quiero hacer piezas para que se guarden en un cajón. Me encanta la idea de que alguien las pueda usar y las pueda disfrutar y pueda extender mi historia a través del uso de la otra persona, ¿no? Pero cuando yo hago una pieza, la hago por una necesidad interna, aunque se quede en un cajón. Hay muchas piezas que yo he hecho que no tienen absolutamente ninguna intención de salir de mi taller y la hago por una necesidad propia de expresión. Yo creo que yo coincido con Lore. Yo igual empecé diseñando una forma de expresar lo que yo sentía y mi tranquilidad. Sin embargo, como es mi especialidad, me volví una experta. Sí tengo clientes y diseño dependiendo de un tema o de un estado emocional, ¿no? Como el ejemplo de las letritas del abecedario, era lo más cursi, pero yo estaba embarazada, era mi realidad en ese momento, ¿no? Sin embargo, tengo colaboraciones como con Huawei inspiradas en un celular o en la tecnología. Tane me da los temas igual, San Valentín, los enamorados, entonces son diferentes proyectos con públicos diferentes, distintos también, y etapas de vida diferentes. Eso es muy, muy válido porque luego la gente, ay, quiero el público ideal, el cliente ideal, pero la vida te va llevando, no es así de inmediato. Hay que tener paciencia, calma, todo sale, ¿no? Poco a poco. Pero además también hay que ir entendiendo la evolución de uno mismo, ¿no? La evolución personal, o sea, en el caso de las dos, que las dos lo han comentado, pero también lo que está sucediendo allá afuera, porque podríamos, o sea, ¿cómo cerrar los ojos ante, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy? O sea, todo esto evidentemente afectará en la siguiente colección o en la siguiente serie o en la siguiente línea de pensamiento. Y esto me lleva a una pregunta que no teníamos planeada, pero es, en el caso de Vanessa, ¿cuántas colecciones salen al año? Es decir, ¿hay una planeación con respecto a la cantidad de colecciones más allá de las comisiones? Y en el caso de Lorena, ¿cuántas piezas se producen en cada serie? ¿Cuántas series más o menos se producen al año? Y hago estas diferencias porque en los dos ámbitos se habla de diferente manera de la producción de estas series, porque así como Vanessa habló en plural de su trabajo con su equipo, Lorena habló en singular porque es ella la que hace todas las piezas y después seguiremos con esa parte, pero primero estas colecciones y estas series. Mira, yo tengo 2 colecciones normalmente al año, otoño-invierno y primavera-verano. O sea, y me enfoco mucho, no tanto en formas y propuestas diferentes, sino sobre todo en los colores y los tonos, ¿no? ¿Tú, Lore? Yo, la verdad es que mis cuerpos de trabajo no tienen un tiempo definido. Pueden durar años, pueden durar, no, años. Sí me atrevo a decir que cuando entro a un cuerpo de trabajo me quedo años en él. A veces poco, 1, 2, a veces me he quedado 5, 6, 7, 8 años en un mismo cuerpo de trabajo. ¿Cuándo lo termino? Cuando ya acabé de decir lo que quería decir. Cuando ya no tengo nada más que decir en ese cuerpo de trabajo, entonces empiezo otro. Sé que en la joyería contemporánea hay muchos artistas que pueden trabajar simultáneamente en varios a la vez. A mí personalmente, ni siquiera puedo trabajar en 2 piezas a la vez. No puedo empezar la que siga hasta que no acabo esta. Así es como trabajo. Y es que justo esta parte, estos procesos creativos que cada quien tenemos, es parte por lo que esta plática me llamaba tanto la atención, porque estamos hablando de los mismos temas, pero como estas dos ramas de la joyería
pues lo llevan de manera diferente. Y aún así, como decía Lorena, incluso otros joyeros contemporáneos, y estoy segura que diría lo mismo Vanessa, incluso otros joyeros, pues cada uno tiene sus diferentes procesos o inspiraciones o metodologías o herramientas de diseño para el trabajo. Entonces, ¿cómo describirían ustedes estos procesos de diseño? O sea, ¿cómo empiezan a diseñar? Mira, yo parto siempre de un tema, ya sea en mi propia línea o una colaboración. Nunca parto de un hoja en blanco, o sea, sí, el tema es mi punto de partida, ¿no? Una semana dibujando, veo Pinterest, veo revistas, o sea, soy muy visual. Y después de una semana de desarrollar dibujos e ideas, y la semana siguiente, ya con prototipos, me siento con mi modelista, hacemos los prototipos en cera y algunos ya en prototipación, ¿no? Y yo creo que como en un mes estaría una colección lista. ¿Ya producida? No, nada más el concepto y los prototipos, ¿no? Luego la producción, la campaña, o sea, ya teniendo la idea y los prototipos, lo que viene, lo que falta, ¿no? La campaña, las imágenes, fotos, decidir cantidades, piezas, ¿no? ¿Qué tanto te involucras tú en la producción de la pieza o el prototipo en términos manuales? O sea, ¿o qué tanto es a través de bocetos y a través de una dirección? Porque creo que también eso es súper importante que la gente entienda que no necesariamente se tiene que saber o poder hacer todo uno, sino que puede tener un grupo de gente y saberles comunicar qué es lo que se quiere. Sí, mira, al principio sí, hacía todo. O sea, el prototipo en cera, todo. Y es muy válido que aprendas a hacerlo. Pero hay que tener muy claro que no puedes ser bueno en todo. O sea, o tienes la idea, o eres bueno con la cera, o eres bueno con el metal. O sea, sí, armarte de un equipo es fundamental. Sí, recomiendo que hagan todos los pasos para aprender o para entender lo que pueden exigir de la gente, ¿no? Tanto en términos de gemología, no sé si vieron las primeras piezas, los concursos que gané con 19 años, yo no tenía idea de gemología, entonces cada piedra tenía una forma diferente. Eso es inviable en una producción en serie. En una pieza de autor está bien, pero no, me querían matar cuando vieron el dibujo y lo tuvimos que hacer tal cual, idéntico, ¿no? Entonces, es muy válido que tengas el conocimiento adecuado y adaptarlo a tu realidad, pero formarte de un equipo es básico. O sea, nadie puede hacer todo solo. Esa es mi recomendación, ¿no? Gracias, tú, Lore. Yo vengo totalmente de otro lado. Yo, sí empiezo, concuerdo con Vane en el sentido de la idea, sí empiezo con ideas, con sensaciones, con emociones, con pensamientos. Nunca sé a dónde voy a llegar. Yo cuando me siento a mi mesa de trabajo a empezar una pieza, puede ser que tenga una idea inicial. Hoy en día ya no dibujo nada. Al principio hacía dibujos, hoy no dibujo absolutamente nada. Me pienso y empiezo a trabajar y me permito mucha libertad de que la misma pieza me hable y me diga qué es lo que necesita, qué es lo que tengo que hacer con ella. A veces la dejo descansar un ratito, luego regreso. Para mí sería muy difícil mandar a hacer mis piezas, si no imposible. Más bien sería imposible, porque no sé cómo va a ser la pieza. Cuando yo empiezo no sé qué va a pasar. Y es un descubrimiento, el hacerlo es un proceso para mí de descubrimiento hasta que llegue al momento de la culminación del objeto. Y sí, yo hago todo. No me gusta mandar a hacer nada en este tipo de joyería. Una pregunta creo muy pertinente que nos hace Ed Castillo es, ¿cuál ha sido el problema de trabajar con la tierra
aspectos o cosas silvestres y combinarla con la joyería. Y tiene que ver mucho, creo, te la hago porque en este momento estás hablando justamente del no mandar a hacer, del no saber qué es lo que, pues lo que va a conllevar este nuevo proceso. Entonces, no sé si quieras hablar acerca de eso y luego regresamos con Vanessa para que nos hable acerca de su cristal. Sí, para mí la tierra tiene toda una referencia, obviamente, simbólica y emocional. Entonces, yo voy por el mundo recogiendo tierra y nunca la recojo porque me gusta el color, no tiene que ver con una cuestión estética, tiene que ver más con un contacto que ese lugar y esa tierra representa para mí. Ha tenido algunos problemas, no sé, no entiendo muy bien la pregunta si es cómo se trabaja directamente. Me imagino que tiene que ver con la estabilidad de la tierra en la pieza de joyería y la portabilidad de esta. Sí, ha sido todo un descubrimiento para mí cómo usar la tierra, porque obviamente es un material que es difícil de utilizarlo, como que lo tienes que sostener con algo, si no se te cae. Entonces, ha sido mucha experimentación para llegar y he usado algunas cosas antes, polímeros, ahora uso unos epoxis. Ha sido un trabajo de muchísima exploración y de investigación para poderla usar. Gracias, Lore. Vanessa, platicábamos el otro día justamente de la concepción que tiene la gente o de la mala concepción que se tiene entre el vidrio y el cristal. Y hay una diferencia muy grande que me gustaría que les explicaras, porque creo que también es importante para entender tu trabajo y los procesos de diseño que conlleva también, a su vez, el cristal en tu trabajo. Sí, mira, yo tengo un ejemplo muy rudo, no sé, pero que me hago entender perfectamente. El vidrio sería una botella de Coca-Cola y el cristal sería una copa de vino. O sea, es mucho más delicado, mucho más fino de trabajar y el efecto es no sé, la transparencia, los colores, se ve mucho más armonía, ¿no? En las piezas. Y lo que les comentaba, luego ven, yo repito mucho las formas circulares y creen que yo ya tengo la bolita hecha tal cual, ¿no? Y no, o sea, son varillas que con el calor damos la forma. Algunas piezas sí tienen un hule, como por ejemplo el anillo horizonte, tiene un hule, un pre-hule, porque viene la varilla, lo metemos al hule y sin embargo hay que terminar rebajado en frío, o sea, es muy laborioso, muy. Y entonces un poco la idea del cristal, y yo lo combino con el metal, con diferentes terminados para que den esa sensación de algo inesperado, ¿no? Está la transparencia y la delicadeza del cristal, con el metal negro mate, no sé, casi, no sé cómo decirlo, pero como que las superficies juegan entre ellos, ¿no? Eso es muy, te da una sensación muy diferente y es lo que te causa el impacto en las piezas, ¿no? Entonces es un poquito el proceso del cristal. Sí. Tenemos una pregunta que se conjunta con algo que ya teníamos pensado platicar y que era los canales de distribución en términos de en dónde venden, en dónde exponen, en dónde enseñan, cómo transmiten y comunican estas piezas y cuáles son los obstáculos, nos preguntan, para dar a conocer su trabajo, porque cada una lo comunica y lo presenta en diferentes plataformas. Uh-huh. A ver, Lore. Mi trabajo realmente se expone en galerías de arte. En el mundo hay galerías especializadas de joyería contemporánea, pero son galerías de arte, y en museos, en ferias de arte. Ese sería como el ámbito ideal para poder exponer mis piezas.
Yo, al contrario, estoy en concept stores de diseño, por ejemplo, ICAL, que está en Mazarik, que tiene una gama de diseñadores increíbles, no solo de joyeros, como ropa, propuestas de casa y todo. Me encanta la tienda. Cañamiel, que está en Santa Fe. En Hoteles Boutique, estoy en Los Cabos, en el Hotel Solás. En 1218 en San Miguel de Allende. Y ahora en mi plataforma online. Además, creo que es muy importante entender que para comunicar su trabajo, cada una tiene un lenguaje diferente de comunicación. Es decir, en la joyería contemporánea se usa poco a la modelo, y cuando se usa la modelo no se usa de la misma manera que en la joyería comercial. Mientras que en la joyería comercial los canales de comunicación pues suelen ser revistas con modelos, con una estética que sigue cada una de estas revistas o de estos medios, y que por lo tanto el alcance con respecto a cada uno de los públicos pues es diferente. Tengo una pregunta para cada una. Lorena, quieren que expliquemos cuál es la diferencia entre la joyería contemporánea y la joyería. Es decir, creo que son muchísimas las ramas que hay dentro de la joyería y sería eso una plática completamente diferente, pero si solo pudieras explicar la diferencia entre la joyería contemporánea y la joyería comercial, que es la que estamos ahorita platicando con Vanessa, creo que les va a ayudar. Y luego ahorita tengo otra pregunta para Vanessa. Sí, haciéndola chiquita, porque sí podemos tener toda una plática de eso. La joyería comercial tiene un interés ornamental, básicamente. Yo creo que la intención de la joyería comercial es el ornamento. En la joyería contemporánea la intención no tiene que ver con el ornamento, tiene que ver con conceptos y con ideas. Entonces, a lo que voy es que si la pieza es muy grande, si la pieza es grotesca, si la pieza habla de violencia, no importa. Si se lleva en el cuerpo es joyería. O sea, la llamamos joyería porque son objetos que se llevan en el cuerpo. Pero la intención de la creación de estos objetos no es adornar, sino es comunicar conceptos, transmitir conceptos y generar emociones y pensamientos en los demás. Y sobre todo tiene una cercanía con con el arte contemporáneo. Es decir, se vuelve tan conceptual como incluso el no llevar la pieza portada, sino una referencia a ella fuera del cuerpo. Así es. Y luego a ti, Vanessa, hay una pregunta en específico que nos dicen, ¿cuál es, o sea, para Vanessa, qué opinas sobre las nuevas tecnologías, hablando del software de diseño 3D como ZBrush o Matrix Gold, por mencionar algunos? Yo veo la impresión en 3D como proceso directo de producción. Mira, a mí me encanta, yo creo que para allá vamos. Sin embargo, yo uso el método tradicional de, sí hago el diseño con las medidas y todo, pero me siento con el modelista tal cual y vamos, aunque tenga todas las medidas, cuando voy viendo la pieza, ponemos un poquito, quitamos un poquito. Yo creo que en mi caso personal es muy válido porque no es tan rígida la pieza. Yo creo que la prototipación es muy válida en piezas muy rectas, muy geométricas. Y yo creo que mis piezas son una mezcla entre orgánico y manual. Sí son comerciales, pero tiene un poco ese sabor del manual, ¿sabes? Y las veces que he intentado hacer una pieza directamente en 3D, la tuve que modificar a mano después. No sé, yo creo que depende un poco de cada quien, la verdad. Claro.
Hablando acerca de esta, o sea, justamente de esta expresión incluso que hiciste con las manos, de la materialidad, de lo táctil, ¿qué ventajas tiene México? ¿Qué ventajas han encontrado Vanessa como extranjera ya casi 100% mexicana, y Lorena, que además también vivió en el extranjero? ¿Qué ventajas tenemos en México? Iba ligada con una pregunta acerca de cuál es la diferencia con la joyería artesanal, con estos procesos artesanales que tenemos en el país, con estos artesanos tan increíbles que, pues, que nos enseñan, porque literalmente muchos hemos sido entrenados, capacitados por ellos. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas que tiene México en términos de producción, de manufactura, de materiales, no sé, de lo que a ustedes se les pueda ocurrir? Yo creo que infinitas, o sea, la mano de obra en México es maravillosa. Sin embargo, hay una línea sutil entre lo informal, que nos cuesta mucho trabajo. Bueno, a mí me costó mucho trabajo porque llegué de un mundo de alta joyería que era todo preciso y con tiempos y justos, ¿no? Entonces me costó, pero después que vas entendiendo los tiempos, te programas mejor tú como marca y como diseñador, y como que entiendes un poquito la cultura, ¿no? El informal, perfecto. O sea, sí, porque la mano de obra es muy buena. Creo que en mi visión, la ventaja de estar en México es un poco lo que yo decía en mi chaleco con mi corazón. O sea, toda esta luz y todo este color y toda esta tradición, y hay una tradición artesanal que tú estás hablando y una tradición platera impresionante. Entonces, todo esto como herencia creo que es una ventaja y un río enorme, es un manantial enorme de inspiración y de creación que te inspira. La desventaja dentro de la joyería contemporánea de estar en México, porque sí hay desventajas también un poco, es que tanta riqueza en lo artesanal y tanta riqueza en toda la platería que existe, ha hecho que la joyería contemporánea le haya costado un poquito más desarrollarse y que más gente le entre a comparación de otros países donde no hay esa riqueza artesanal. Y esto creo que además nos lleva casi al cierre de nuestra plática. Esta pregunta tiene que ver, ¿dónde han aprendido? O sea, ¿cuáles han sido estas técnicas? Yo sé que Lorena tuvo las dos estuvieron en escuelas, pero de alguna manera esta escuela ha seguido a lo largo de la vida. Es decir, esto nunca acaba y seguimos los que nos llamamos joyeros tomando cursos, tomando capacitaciones, aprendiendo técnicas nuevas, conociendo nuevas herramientas, nuevos materiales. Es una exploración sin fin. Pero entonces, ¿dónde encontraron ustedes eso que las hace hoy pues ser joyeras? Mira, yo igual, vuelvo a lo mismo con mi experiencia personal. Yo de chiquita, con 20 años, tuve los mentores son lo mejor en la vida. Yo creo que los maestros, y si tienes la suerte de toparte con buenos maestros, es muy válido. Yo me acuerdo un joyero que hacía filigrana, y yo, bueno, me encantaba la filigrana, pero era mucho más moderna o contemporánea, y me decía, tú eres un águila en el gallinero. Y yo decía, ¿por qué me dice eso? ¿Qué? O sea, él tenía una visión que yo no la tenía. Entonces, yo creo que se encuentran gente que creen en ustedes, que les va a guiar, es lo más válido en la vida. Y como dijiste, Maca, uno nunca deja de aprender, o sea, jamás, ¿no? Me gusta mucho que hayas mencionado los mentores, la palabra mentor, porque yo también puedo pensar en 2, 3 personas que
que fueron y que son mis mentores, que seguramente los voy a considerar mentores toda mi vida y que fueron muy, muy decisivos en mi vida en ciertos momentos. La verdad es que me he topado con gente que es muy generosa con su conocimiento. Creo que todos deberíamos de ser generosos con el conocimiento y no apropiarlo. Yo trato de seguir este camino porque es lo que mucha gente ha hecho conmigo y por eso sigo aprendiendo, ¿no? Y tengo que decir que hoy en día sí aprendo de mis alumnos. La verdad es que mis alumnos me hacen también aprender muchas cosas. Sí, claro. Además, creo que con este compartir, con este dar, creo que quiero sí hacer un comercial porque las dos son profesoras del posgrado, se los agradezco infinitamente, estoy segura que sus alumnos a su vez, pero el ser profesor, el enseñar, como dice Lore, además de dar también es recibir y eso es súper importante. Entonces, no sé si quieran, ya casi para terminar, hay muchísima gente que las felicita, que las inspiran, que las dos les encantó escucharlas porque representan de algún modo los opuestos en sus trayectorias, que les encantaron los dos puntos de vista. Entonces, si quisieran nada más decir algo con respecto a sus materias que dan en el posgrado. Mira, yo nada más, no sé si es un consejo o un poco la situación que estamos viviendo actualmente. Hay mucha gente, sobre todo, no sé, en la parte de moda, de joyería, un poco sin ilusión. Y yo creo que si puedo ser un ejemplo, yo volví a empezar 2 veces en 2 países diferentes sin conocer a nadie. Entonces yo creo que sí, si tienes claro lo que quieres, lo que te gusta, a lo que vas, es disciplina, es dedicación y sí se puede, independiente de la situación actual o del país en que estés, ¿no? Yo para acabar, nada más menciono en centro, doy la clase de laboratorio de metales. Soy la que enseño a trabajar directamente en un taller de metales y pues es muy, para mí es muy inspirador, ¿no? Empezar a trabajar con chicos que llegan sin saber nada la mayoría y cómo al terminar pueden enseñarnos piezas que ellos hicieron y ellos crearon. Y bueno, como maestros es muy inspirador y muy alentador. Y además con muchísimo reto los que somos maestros en esta época, porque el programa lo hemos migrado a esta plataforma justamente en la que estamos hoy hablando y que ha tenido muchos retos y que ha tenido por otro lado también muchas satisfacciones porque algo que en un principio se veía imposible, hoy lo estamos haciendo realidad y eso la verdad es que es increíble. Para terminar y darles las gracias, me gustaría que compartieran si tienen algún artista, diseñador, mentor que admiran, algún libro que recomienden. No sé, Vane, Lore, ¿quién quiere? Mira, yo tengo un joyero que me encanta, me ha encantado su trayectoria, su propuesta. Es carioca, es de Río, se llama Antonio Bernardo. Búsquenlo, es divino su trabajo, me encanta. Yo quisiera mencionar a alguien que sí considero un mentor y alguien que ha tenido un efecto profundo en mí, que es un joyero español que se llama Ramón Puigdemont. Búsquenlo, la verdad es que sus piezas son maravillosas. Y nada más recomendar, si a alguien le interesa un poco más de la joyería contemporánea, hay varias páginas hoy en día en internet, ¿no? Que son muy accesibles para saber lo que se está pasando en el mundo en esto. Y que además también es importante mencionar que dentro del posgrado tenemos un acercamiento a la joyería contemporánea y un acercamiento final, que es con el que salen con la colección de la joyería comercial. Entonces, pues no me queda nada más que pedirles que luego lean todos los comentarios porque están increíbles, excelente la charla, súper profesionales del diseño de joyería, muchísimas gracias.
y pues darles las gracias de parte de Centro, no solo por esta charla, sino por ser parte del equipo y por estar al pie de guerra siempre con los alumnos, conmigo, con el programa y con la escuela. Y si quisieran, a todos los que nos están viendo, pues saber más acerca de la especialidad, están los datos de Karina en los banners, comunicación directa con nosotras, que luego siempre suceden estas charlas que de manera personal nos contactan. Y muchísimas gracias, Lore, muchísimas gracias, Vanessa, por estar aquí y por esta plática. Muchas gracias. Gracias, Maca. Gracias a todos.